Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios a través del folleto de la Escuela Sabática. Si has llegado a este video, por favor, dale like a este video, suscríbete y también comparte con otras personas el mensaje de salvación. Vamos a orar en este momento para que Dios nos dirija en este estudio que hoy lleva por título Un sacerdote eficiente. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra y en este momento pedimos una bendición para poder entender y comprenderla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito, mi querido amigo, que abras tu Biblia conmigo en Hebreos, capítulo 7, versículo 11, que dice así: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Qué interesante. Durante toda esta semana estamos hablando acerca del sacerdocio de Jesús. Ahora entramos en un tema el cual tiene el propósito de decirnos la eficiencia que tiene Jesús como nuestro sacerdote. Y aquí hay que establecer una diferencia porque en el antiguo Israel los judíos y también el pueblo de Israel tenían una especie de sacrificios, tenían muchos sacrificios mediante los cuales ellos ilustraban el sacrificio perfecto que un día se realizaría por todos nosotros en la cruz del Calvario. Esto es el sacrificio de Cristo. Todos esos corderos, todos esos animales que fueron sacrificados para el perdón de los pecados de toda esa generación, ejemplificaban entonces a Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí hay que entender algo, mis queridos amigos, y es que el sacerdocio levítico era distinto al sacerdocio que hoy Jesús está haciendo por nosotros. ¿Qué diferencia encontramos? En el sacerdocio levítico habían sacerdotes que eran imperfectos porque son seres humanos, eran seres humanos, por lo cual eran imperfectos. Pero ahora, ¿cómo un sacerdote en el antiguo Israel podía garantizar entonces la perfección de todo el pueblo? Es una pregunta que podemos hacernos. Y está bien hacerse esa pregunta, porque cuando entramos en este tema y nos damos cuenta que los sacerdotes anteriores a Jesús eran sacerdotes imperfectos, entonces vamos al tema de que Jesús es el sacerdote eficiente, el sacerdote perfecto que puede perdonar todos nuestros pecados y en él no hay pecado, no hubo pecado porque Jesús no pecó. Entonces un sacerdote en el antiguo Israel lo que hacía era, antes de interceder por el pueblo, pedía perdón por sus pecados para así, después de estar perdonado, pedir el perdón para el pueblo también. ¿Qué hace Jesús? Como Jesús, en él no hay pecado, cuando viene a esta tierra, intercede por todos nosotros, muere en la cruz del Calvario, no por los pecados de él, sino por los pecados de todos nosotros. Qué gran acto de amor y qué hermosa labor que hizo Jesús como nuestro sacerdote. Y la sigue haciendo hoy, porque él aún quiere darte esa salvación que está disponible para ti. Ahora, Jesús es el sacerdote perfecto y también es un sacerdote eficiente. ¿Qué nos muestra esto para nuestra vida espiritual y cómo podemos adquirir una salvación por medio de Cristo Jesús? Hace un momento te hablaba de los sacerdotes que eran imperfectos, pero no solo los sacerdotes, sino también los sacrificios de los animales. Los sacrificios de los animales no podían limpiar la conciencia del pecador. No era posible que un animal imperfecto limpiara la conciencia del pecador. Por eso Jesús, él mismo, muere en la cruz para limpiar la conciencia de todos los seres humanos. ¿Para qué limpiar la conciencia del pecador? Pues para que el pecador obtenga el perdón de Cristo Jesús y no peque más. El propósito era señalar el ministerio de Jesús y su sacrificio. Todos estos sacrificios que se hicieron tenían el objetivo de mostrar el mayor de todos los sacrificios, inigualable, único, por siempre y para siempre, el sacrificio de Cristo Jesús. Y de esta manera Jesús nos ofrecería a nosotros una verdadera purificación del pecado, pues la sangre de los sacrificios no purificaba a las personas. Pero la sangre de Cristo tiene poder y purifica nuestras vidas completamente.
Por eso, a través de la sangre de Cristo y su sacrificio, podemos decir que Jesús es el sacerdote eficiente, único y para siempre de todo su pueblo. Ahora, también encontramos algo interesante aquí, y es por qué entonces, si antes había un sacerdocio levítico, ¿por qué se cambia esta ley? El folleto nos menciona que hubo un cambio de ley, pero ¿a qué ley se está refiriendo el estudio de la palabra de Dios en esta ocasión? Está hablando de un cambio de ley de sacrificios. Antes había una ley sacerdotal levítica, que eran sacrificios de animales. Esa ley fue cambiada. No se está hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, porque la ley de Dios nadie la puede cambiar, es inmutable y permanece para siempre. Estamos hablando de la ley sacerdotal o la ley del sacerdocio, que tiene por objetivo mostrarnos cómo eran realizados los sacrificios. En un momento antiguo eran sacrificios de animales, esa ley cambió, ya esa ley no se puede cumplir. Por eso tú ves ahora que ya no sacrificamos animales para el perdón de los pecados, pues el sacrificio ya fue hecho y fue hecho por Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces quedaron anulados todos estos sacrificios antiguos y ya se hizo el único sacrificio. Ya no es necesario hacer tantos sacrificios. Solo con el sacrificio de Jesús, un sacrificio completo y perfecto, todos nosotros podemos obtener la salvación. ¿No te parece eso maravilloso? Que Jesús sea nuestro sacerdote y un sacerdote eficiente que entiende al pecador, que nos ama y que de igual manera perdona todos nuestros pecados cuando nosotros vamos a Él y los confesamos. Ahora, ¿qué podemos entender de esto? Hebreos capítulo 7, versículo 12 nos explica que hubo un cambio de sacerdocio. Era necesario un cambio en la ley. ¿Por qué? Había una ley muy estricta que prohibía a quien no fuera de la línea de Leví hasta Aarón servir como sacerdote. Ahora, Hebreos 7, versículos 13 y 14 explica que Jesús era el linaje de Judá, por lo que esta ley prohibía ser sacerdote. Entonces, Pablo argumenta que la designación de Jesús como sacerdote indicaba que Dios cambió la ley del sacerdocio. Ahora Jesús viene a ser ese sacerdote, ese sacrificio y también nuestro Salvador para el perdón de todos nuestros pecados. Ahora, piensa en la innumerable cantidad de sacrificios de animales ofrecidos en la antigüedad. ¿Puedes calcular el número? No creo, eran muchos, ¿cierto? Todos apuntaban a Jesús y sin embargo ninguno de ellos, ni siquiera todos juntos, podía pagar el precio de nuestros pecados. ¿Por qué solo la muerte de Jesús podía pagar por ellos? Pues Jesús es nuestro Salvador, Él es el sacerdote, el sacrificio perfecto, no cometió pecados. Si Jesús fuese cometido un pecado, no pudiera haber sido perdonado todos nuestros pecados. Pero como Él no pecó, entonces hay esperanza, hay salvación para ti. El precio fue pagado de todos nuestros pecados por Cristo Jesús, quien es nuestro sacerdote eficiente. Acepta este mensaje que Jesús te dice hoy y dile: Jesús, yo quiero que tú seas el sacerdote eficiente de mi vida. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Bendice a cada amigo y amiga que en esta oportunidad te dicen: queremos que tú, Señor Jesús, seas nuestro sacerdote eficiente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito, mi querido amigo, que puedas darle like a este video, suscribirte y nos vemos en un próximo estudio de la palabra de Dios. Bendiciones.